Hola, ¿cómo estás? Soy Marisela Ramos, facilitadora de Psicología Positiva, nuevamente contigo para hablar el día de hoy sobre emociones y cómo procesarlas. Antes de continuar, quisiera darte las gracias por estar aquí, por darle clic a mi canal de YouTube. Me hace muy feliz que me acompañes en esta etapa de mi vida donde me encanta compartir con ustedes las cosas que voy aprendiendo en este camino. Bueno, y el tema de hoy es el de cómo procesar los sentimientos. En el último video hablamos sobre los sentimientos de alta energía y los sentimientos de baja energía, la importancia de identificarlos para que no se nos queden atorados, sobre todo estos que son más negativones, y también dejarlos ir. Obviamente también nos gusta identificarlos de alta energía, pues para saborearlos con más ganas, ¿no? En el caso de los sentimientos de baja energía, hay 4 pasitos que les recomiendo que podemos seguir. La primera es identificarlo, ya hablamos de esto un poquito y para eso nos ayuda mucho esta tablita. Una vez que encontramos qué es lo que tenemos, hay que procesarlo. Y la forma de procesarlo viene de muy diversas maneras y generalmente todos tenemos algunas estrategias y herramientas que ni nos damos cuenta que utilizamos. Imaginemos que estamos enojados por cualquier situación, o estamos tristes, ya estamos cansados de la pandemia, nos enojamos con algún familiar, amistad, etcétera, o estamos enojados por X o Y. Entonces, bueno, lo importante de una vez que lo identificamos es vivir ese sentimiento también. Se vale disfrutar el sentimiento de baja energía siempre y cuando digamos que tiene una fecha de caducidad, que damos a ese tiempito para vivirlo y luego lo vamos a soltar. Y hay muchas formas. Está la estrategia muy promovida por la televisión, la del bote de helado, que vas al refrigerador y vas muy triste con tu cobija y agarras tu bote de helado y espero que no te lo acabes. Pero es una forma de procesarlo porque pues, es un alimento confortante. La otra es que estás triste y pones tu película más triste y lloras toda la noche. Y bueno, hay música que te ayuda a salir. De hecho, yo les puedo compartir que yo tengo una canción que le llamo mi canción de catarsis, que adopté en una ocasión que, bueno, hace unos añitos que mis hijos estaban muy chiquitos y nosotros nos mudamos a Cincinnati y fue una época dura para mí. Ya ni me acuerdo de los detalles, pero me acuerdo que iba muy triste manejando desde el centro de Cincinnati hasta las afueras, que era donde nosotros vivíamos. Y venía yo pensando en lo miserable que me sentía. Y en ese momento entró una canción que desde entonces se convirtió en la canción que yo pongo cuando necesito hacer catarsis. Y entonces yo me fui todo ese camino y lloré y lloré y lloré. Y cuando llegué ya me había sentido muy liberada. De verdad saqué muchos los sentimientos que traía, tuve tiempo de pensar y bueno, esa es una opción también, ¿no? Una vez que ya liberas este sentimiento, entonces puedes dejarlo ir y también ese viene siendo el paso 3, dejar ir ese sentimiento negativo y adoptar una acción, ¿no? Decir, ok, ya llegué, ya me liberé y ahora qué voy a hacer que me va a hacer sentir mejor, que me va a elevar mis hormonas de la felicidad, o le puedo hablar a una amiga, puedo irme a hacer ejercicio o puedo escribir un diario de gratitud y ver el lado positivo de las cosas, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo y me encantaría si tú me quieres compartir aquí en los comentarios. De esta manera ya se vuelve más una conversación entre tú y yo. Y que me compartas si a lo mejor le puede ayudar a alguien más cuáles son las estrategias que tú usas para salir de los sentimientos de baja energía. Acordémonos también que no necesariamente uno, dependiendo de la situación, pues a veces uno sale rápido, pero muchas veces esta salida es en espiral. Avanzamos un poquito y otro día, bueno, que nos volvamos a sentir un poquito tristes, pero el chiste es saber cómo ir avanzando hacia dejar ese sentimiento atrás, parte del pasado. Yo le pedí a mi hija, que se llama Andy León, que tiene ya un canal de YouTube desde hace muchos años y ella canta, que cantara esta canción que les comento para compartirla con ustedes. Así que los voy a dejar con Andy y espero que les guste esta forma de hacer catarsis y bueno, pues se las regalo para que la usen y lloren bien sabrosos si algún día necesitan sacar esos sentimientos. Les mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias por escucharme y espero que estén muy bien. Another day is almost come and gone. Can't imagine
what else could go wrong? Sometimes I like to hide away somewhere and lock the door. A single battle lost, but not the war. 'Cause tomorrow's another day, and I'm thirsty anyway, so bring on the rain. It's almost like the hard times circle round. A couple drops and they all start coming down. Yeah, I might feel defeated, and I might hang my head. I might be barely breathing, but I'm not dead. 'Cause tomorrow's another day, and I'm thirsty anyway, so bring on the rain. No, I'm not gonna let him get me down. I'm not gonna cry, and I'm not gonna lose any sleep tonight. 'Cause tomorrow's another day, and I am not afraid, so bring on the